Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estén, en este nuevo capítulo de informática, que vamos a estar con Benja Spencer y Pancho Libre. Vamos a dar el saludo a Benja, que ya es nuestro panelista de siempre, y Pancho, que siempre me acompaña en los capítulos de tuerca, y a veces de informática, y a veces de la fachósfera. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? ¿Cómo está Federico? Bien. Un gusto. Hola, hola, hola. Hola, hola, sí puta bacán. Vengo a la ¿Qué Quinta tal? Vergara En la Quinta Vergara, Hola, baby. con la Vivi. con la Bibi. Hoy día estoy hablando como Mazú, weón. Voy a ir a buscar la toalla voy a ir a buscar. Sí, he estado todo el día, weón. ¿Ah, Voy a ir a sí? buscar el En computador, la, voy a ir a buscar. en la falta Voy de a co- sueño. sí, estaba así, voy a comer arroz voy a comer, weón. Estaba todo el rato así, weón, a lo Mazú. Entonces, hoy día no ha sido mi día de la presentación, ahí no podía hablar. No, estoy muy cansado, pero estoy bien, estoy contento con toda la energía espectacular, como decía Rafa Araneda. Como decía Rafa Araneda. Así que, y antes que terminara ahí de hablar, ¡fantástico! Te decía. Así que eso, po. Oye, ¿Cómo ¿estáis listos estamos? para la imitación, ah? ¿Ah? No, Así el puro no, loco nomás, pero ¿estáis listos para hay, imitar ahí? hay gente que imita mejor que yo, el Rulus, Pero por ejemplo, Federador, imita. que invita a Coco Pero, Legrand, pero tenía ahí invita igual. una experiencia, un Una don, experiencia. una habilidad, por último, más desarrollada. Un La poco, tiene, la un tiene. poco. Yo creo que Espérate. sí, se hace el loco nomás, pero yo creo que sí la tiene. ¿De Pregúntale qué a cualquier estábamos hermano. hablando? Ah, ¿Ah? esa es Ese la era el raíz. Julio Martínez. Julio Ah, Martínez. ¿De qué estábamos hablando? Sí, ese sí. que puede ser por la voz que era Carlos Larraín. Carlos Larraín también. Tiene como colorapio. Sí, es el Carlos Larraín. Sí. Ah, qué genial. Oye, ¿qué Paréntesis, nos... paréntesis, qué- cuando algún día tienes que invitarnos a Coco Legrand. Algún día. No ahora. Ay, No qué desviemos el difícil. tema. Ah, pero tú lo decís como con... Con los sketches ¿Con que su hace Coco qué? Legrand. No, con lo que hace Coco Legrand, las mismas. Pero tú Sí. decís, como Lo, Federador ya lo imita bien desde antes. lo imita de No, antes, sí, no, lo imita que pasa Sí, es que es su personaje, pero así estrella. sí, sí, sí. que es Coco Ah, Legrand, Coco sí, Legrand es el grande, ¿no? viste que sí, no, se hace el Papá, loco nomás, solo que le da vergüenza y nada, sí. Ah, regoteón, así, regoteón. sí, bueno. Sí, no, sí Oye, está, no. al Yerko le ha ido súper bien las últimas veces que apareció en la tele, está en la ¿En tele, serio? en la red, ¿no? en la red. Ya. Pero Sí, le dieron- pero ese ya está gastado y el cucupuchando, ya está como fome, ¿no? Es que han Nunca, tenido nunca, hartos nunca me ha problemas, gustado. han habido cacerías de brujas también por ahí, por la web que dice. Oye, mira, alguien te está poniendo un comentario ahí. Mira, Pero Benjamín le hizo la página a Radio Villa Francia. ¿en Sí, serio? Buena, sí, buena, buena. hace mucho tiempo a radiovillafrancia.cl, pero la tienen redireccionada actualmente. ¿En serio? ¿Y cómo Sí. sabía Hernández? ¿Cómo? ¿Cómo sabía este señor ¿Qué cosa? Hernández Z que dijo Ah, no eso? sé. Buena, Algún conocido, algún amigo o algo así. Ah, mira, ahora tienen web. Ya levantaron. Sí, buenísimo. antiguamente yo les había arreglado la web, teníamos puesto hosting y todo, porque era una radio y consumía una cantidad de datos por minuto diario que cualquier servidor se caía. ¿Ya? Y en ese momento nosotros hicimos un cambio ahí de servidor y todo el tema y nunca más se les volvió a caer. De ahí en adelante quedó súper. Pasaron un par Buenísimo. de años y después no tuvieron lucas y no pudieron seguir. Así que, Puch, qué Mira, lata. Hernández Z es programador. buena. Saludos Hernández Z, saludos. Bienvenido a Tenemos, Café Sin Filtro. Bienvenido. Por favor, somos dar Ese- like, padres en compartir, programación entonces. suscribirse al canal, por favor. Necesitamos que se suscriban al canal. Sí. Necesitamos Y llegar a los 1000 seguidores, por favor, que inscriban a todos, hasta la mamá, la abuela, todo.
todo. Necesitamos seguidores. Ponerle like, campanita, Todas las suscribir, cuestiones. comentario, Hoy día donar. Hoy día con Pancho vamos a hacer el flow. Para que ¿Un puedan. baile? ¿Ah? ¿Es un Para baile? el flow. No, no el flow de reggaetón, el flow para las donaciones, pues, compadre. El flow Para que como no- medio pago, dices tú. Exactamente. Porque el match, ¿Cómo vas a hacer el flow? el Ya, flow. van a crear Pero la ahora- cuenta de flow. Ya, ahí sí, po. Pero ahora aprovecha de O la de la match, la para campaña el código de QR. La campaña. match código QR también, bueno. Ya, voy a decir lo de la campaña. Vamos Dale, a dale, hacer dale, un dale. poco de publicidad y empezamos a hablar de redes. ¿Qué les parece? Súper. Bueno, a toda la gente de la fachósfera necesitamos su apoyo. Necesitamos que nos donen el valor de una cajetilla de cigarros. ¿Cuál es el valor de una cajetilla de cigarros? Alrededor de 4.000 pesos. Entonces, al mes que nos den el valor de una cajetilla de cigarros de 4.000 pesos, estamos súper bien. Y puede ser a cualquier canal de la fachósfera, sea el Sillón del Barba, Cerveza Libertad, El Bot Consciente, Café sin Avenida filtro. Libertaria, Café Sin Filtro, Cripto, el Nacional Libertario, el que ustedes quieran, pero den, por favor, el valor de una cajeta de cigarros al mes. ¿Ya? Muchas gracias. Y Benja, pongamos a ver, espérate, la voy a poner, que ahora aprendí. Por favor, ¿sí? Benja, lúcete. No, qué atroz. Bueno, ya. DSR, les presentamos la agencia digital multimedia, especialista en tecnología, diseño gráfico, edición de video, marketing digital, diseño y programación de sitios web, una empresa seria, personalizada, de trato cercano, y lejos, no sé si, bueno, hay que decir que es lo mejor, obviamente, pero muy bueno, para no mentir y ser un poco justo y sincero con lo mismo, lejos lo mejor por el precio. Bueno, bonito, barato, profesional, justo, Y de calidad, transparente también. excelente calidad. Sí. Sí, pues siempre. Lo digo como Siempre. cliente. La idea es no perder calidad por el precio. Es decir, precio barato, totalmente fuera o a veces un poquitito acorde al mercado, pero sí. Eso. Sí. Y como cliente son gente 100% confiable y que te resuelven los problemas súper rápido. Y como empresa pyme Sí. se le agradece. Así que También, BCR, sí, nuestro primer auspiciador, muchas gracias. El primero esperemos de el primer auspiciador del año, como decía Oye, Crypto. sí. Gracias a BCR por ser el primer Auspiciador. Muchas gracias. Agradezco a la BCR. Gracias, BCR. Gracias, BCR. Yo quiero hacer una división de personas y identidad personal y jurídica, porque una cosa que yo aquí estoy solamente como Benjamín presentando los temas, entonces, obvio, en representación de BCR, pero BCR se habla en tercera persona. Vamos a empezar a poner, entonces, tenemos el auspiciador y lo de las donaciones, vamos a hacer el flow, está el CryptoTab y también, si les parece, vamos a poner una dirección de criptomonedas. Por ejemplo, si quieren dar Litecoin, Ethereum o Bitcoin, la que quieran de las criptomonedas, las que más les guste, también es bienvenido. Así que con las criptomonedas ganan todos, ustedes y nosotros. Un porcentaje chiquitito. Bueno, Benja. Las criptomonedas. Sí. Bitcoin. Sí, Bitcoin ahí que está sobre los 30.000, sube, después bajó a 25.000, después ahora está de nuevo sobre $32.000. Ethereum es el que más ha avanzado últimamente. Dicen que va a llegar a $2.000 el Ethereum. El Ether. ¿En serio? Sí. Wow. Así que compren Ether porque va a llegar. Y hay otras como Polkadot que también ha subido bastante. Estaba en 0.1, está en $18 hoy. Sí, claro. Entonces, atención a lo que se viene para las nuevas criptomonedas, las altcoins, como se llaman, que son todas las criptomonedas alternativas a la Bitcoin. Okay. Benja, ¿qué nos tienes para hoy, querido amigo? Estimado, queridísimo.
¿Me ayudan ahí con la...? ¿Subo? Sí, ¿Subo? sí. Ya, ok. Voy a dar por sentado que me ven, que se ve, Sí. que se ve la pantalla y me veo yo, ya. Bueno, lo primero que íbamos a hablar, el tema del día de hoy, se trata sobre redes. Así que es un tema bastante amplio, bastante extenso. Sí. Vamos a intentar profundizar en algunas áreas, siempre van a quedar algunas cuantas rezagadas por ahí, pero vamos a intentar dar una idea de cómo están compuestas las redes, qué tipo de redes hay, de qué tipo son, cuáles son los hardware, velocidad y cosas así que son mucho más técnicas y mucho más ñoñas, pero que no por eso son menos entretenidas o menos importantes. Bueno, y esperar de que todos aquellos que se nos estén sumando en este instante a nuestra emisión, que ojalá comiencen desde ya a dejar sus preguntas de dudas que tengan con respecto al tema o a los temas que vayan surgiendo o sobre las redes, ya para que dejarlo en claro y dejen las preguntas hechas, así nosotros por último las podemos ir contestando o durante, si es pertinente, o al final ya de la presentación. No sé si quieres recalcar algo más. No, está perfecto. ¿No? ¿Vamos súper? Ya, ok. Tiki-taka. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es la definición de una red, ¿ya? Como para más o menos tener una idea de qué es lo que es y desde ahí comenzar a desmembranar todo el tema. Entonces, una red o redes es un conjunto de computadores y o dispositivos interconectados entre sí para enviar y recibir datos y o servicios, ¿ya? Entonces, una red, bueno, si nos vamos directamente al término, evidentemente que no es tecnológico, ¿cierto? Sino que una red puede ser una red de datos, una red de personas, una red de contactos, una red profesional, ¿cierto? En este caso es una red de computadores o una red digital, ¿ya? Nos vamos a referir en este caso a la red como una red digital o una red tecnológica para no referirnos a ninguno de los otros tipos de redes existentes, como redes de personas, de contacto, ¿cierto? De contrabando, claro. Etcétera. De N, tráfico, para no decir la palabra. Sí, pues, todo ese tipo de otro tipo de redes, ya que no son tecnológicas. La pitutocracia, eso también son redes. La pitutocracia, claro, sí. Ya, entonces, bueno, entendiendo de que, en definitiva, una red ya está compuesta entre dos o más computadores o dispositivos que entreguen datos, envíen datos y reciban datos o entreguen servicios. Es decir, en definitiva, cuando se entrega servicio también se entregan datos, pero se le dice al servicio ya algo como mucho más complejo y mucho más macro que lo que es el dato mismo de por sí. El dato puede venir de la transferencia o de quizás de qué ¿cómo decirlo? Una X transacción, por decirlo así, entre diferentes dispositivos. Sí. ¿Ya? ¿Cierto? Ya, bueno, en este caso, bueno, nosotros nos vamos a referir a las redes digitales conectadas entre computadores o dispositivos entre sí para enviar datos cualquiera sea, o para entregar servicios, como vamos a hablar más adelante en el área de los servidores también, que tiene que ver con el área de redes y cómo los servidores entregan servicios, y esos servicios son, en definitiva, es el resultado de la entrega y transferencia y emisión de datos, pero de ciertos tipos de datos configurados de cierta forma y que en la lógica funcional hacen algo, y ese algo es el cómo se define aquel servicio, en definitiva. Dependiendo de lo que yo voy a servir, es para el cómo se va a llamar el servicio, qué es lo que va a hacer, la funcionalidad, la lógica y los tipos de datos que se tienen que transferir entre ellos, entre las diferentes partes, y también habla de la tecnología que diferentes partes deben recibir por un medio específico, de una forma específica, con un protocolo y un lenguaje específico, etc. ¿Ya? Claro. Pero vamos a ir ahondando un poquitito aclarando un poco más. Hay que decir que estas transacciones son al final son ceros y unos. Ahí se transmite la información. Claro, absolutamente. Son ceros y unos. Ahí toda la información de cuenta se traduce a ceros y unos, si fuera binario en este caso. En este caso.
Claro, pero sí, así como para simplificarlo, a grosso modo, en definitiva, todos los datos pasan por ceros y unos porque el computador que el emisor, computador emisor o dispositivo emisor, tiene que tomar esos datos y debe empaquetarlos y mandarlos por internet o por la red, y después hay una serie de equipos que también los vamos a hablar, que tienen que ordenar, tienen que organizar, empaquetar, amononar, ponerle una etiqueta, ¿cierto? Como cuando uno envuelve un regalo para Navidad, que hay que envolverlo, hay que etiquetarlo, hay que enviarlo, hay que entregarlo, hay que hacer hartas cosas. Bueno, en el caso de las redes pasa más o menos lo mismo. Entonces, ahí después vamos a revisar también mucho de los equipamientos que tienen que ver con redes. Vamos a intentar llegar dentro de lo cotidiano, de lo doméstico, un poquitito llevado a lo empresarial, pero tampoco yéndonos demasiado a lo empresarial para que también no nos perdamos mucho del público general que estamos intentando encontrar. Y bueno, porque para tecnicismo y cosas profesionales ya mucho más técnicas y expertas, así nivel Dios, podemos hacer ya otro tipo de live focalizado técnicamente en un tema específico de tipo de red, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando. Entonces, ya que tenemos definido más o menos qué son las redes de información tecnológica o digitales, vamos a hablar un poquitito sobre los tipos de redes. En este sentido, a mí me gusta, para ordenar la casa, un poco en este caso para ordenar el tema, me gusta siempre separarlo, bueno, en los dos tipos de redes como que más se utilizan, que son las alámbricas e inalámbricas. Las alámbricas son aquellas que usan cableado o cable, ¿ya? Y las inalámbricas es justamente lo contrario, son todas aquellas redes que son, en este caso, wireless, que son sin cables, son difundidas a través de señales electromagnéticas enviadas por el aire, ¿cierto? Y que son recepcionadas de forma inalámbrica por otro dispositivo sin tener que estar conectado por un cable. En este caso, vuelvo a señalar, el cable que está conectado a un dispositivo tiene que ser única y exclusivamente para entregar electricidad o enviar, por ejemplo, no sé, los datos, la gráfica a un televisor, pero no para red, para dejar en claro de que Claro, el tipo de red inalámbrica es de un dispositivo no conectado a ninguna red alámbrica con otro dispositivo que tampoco está conectado a una red alámbrica y que probablemente pueden estar conectados, pero pueden estar conectados a la red eléctrica para cargar o para que funcione el equipo, no para poder a través del cableado entregar su información. Datos. De hecho, Benja, había en Chilectra una época tenía un proyecto de pasar datos a través de la red eléctrica. Vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hablar de eso porque es bastante anecdótico, simpático, entretenido, misterioso, impresionante, y hay hartos temas solamente sobre eso que vamos a hablar, pero buen aporte, sí. Vamos a avanzar un poquitito sobre eso. Entonces estamos en las redes inalámbricas. Bueno, tenemos las redes alámbricas y las inalámbricas. Nos vamos a centrar en este caso ahora en las redes alámbricas, ¿ya? Las que son por cableado. Y después vamos a pasar a las inalámbricas. En las alámbricas, aquí me quedó ya. Lo primero que tenemos, antes de entrar en las alámbricas e inalámbricas, es la composición del tipo de redes, ¿ya? Cuando hablamos de redes, las podemos descomponer por lo menos en estas 4 grandes subtipos de redes. Tenemos las redes LAN, tenemos las redes, como dice la imagen de arriba, las redes MAN, luego tenemos las redes WAN y luego tenemos las redes PAN. Vamos a interiorizar en todas, pero no mucho en la MAN, y en general nos vamos a orientar un poco más en la LAN, en la WAN y en la PAN, ¿ya? Porque en general son las más utilizadas, por lo menos por nosotros como consumidores mortales y personas naturales.
La primera, que es la más conocida, porque también se ve mucho en los routers, se ve mucho en publicidad, Switch. en los Switch, bueno, y se ven Ujú. en consolas, se ven en juegos, se ven en muchas cosas. Este concepto o esta abreviación, el LAN, que en definitiva es lo que dice que es una red alámbrica, ¿cierto? De distintos dispositivos conectados entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá abajo tenemos una imagen que tenemos diferentes computadores conectados entre sí. Entre estos computadores conectados entre sí, cercanamente, no estamos, y a través de un cable. ¿Ya? Es decir, lo más importante de la red LAN es que estos computadores podrían eventualmente compartir archivos y comparten una red interna entre ellos, por el cual ellos internamente pueden entregarse información. Y esta información tiene que ser entregada a través de una red local, una red que puede ser alámbrica o inalámbrica, pero que debe estar configurada para que cada computador o cada dispositivo también pueda acceder a los otros dispositivos, o por lo menos acceder a esta red, esta red puede tener diferentes recursos digitales, tecnológicos, conectados a ella, para que estos otros dispositivos accedan a esos recursos a través de la misma red. Entonces podríamos decir que tendríamos una red de varios computadores conectados entre sí, a la misma red me refiero, conectados entre sí a la misma red, y que además conectados a la red pueden ser Así es. discos externos de red, impresoras, por ejemplo, para imprimir en red, ¿cierto? No sé, y podemos tener diferentes recursos que estos computadores, pudiendo estar separados, pero conectados por red, alámbrica o inalámbrica, comparten estos recursos internos. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa, podemos tener en una habitación una impresora, en otro tenemos un parlante de Wi-Fi, por ejemplo, un Apple Express, y después tenemos en otro un Apple TV en otra habitación. Estos son dispositivos, ¿cierto?, que se conectan a la red, y además tenemos nuestros computadores, iPad, tabletas, etcétera, que también se conectan a esta red y que logran encontrar estos dispositivos que están conectados a la misma red. A eso se le llama una LAN, porque Claro. hay dispositivos como computadores, dispositivos móviles o dispositivos que entregan servicios como sonido vía red, como impresión vía red, compartir pantalla o compartir archivos vía red. También es un servicio que también se utiliza gracias a la LAN, que es una red local, alámbrica o inalámbrica en este caso, que también podría suceder. Significa Local Area Network. Eso es lo que quiere decir Sí, LAN. Exacto. sí, es una red local, final de cuentas. Y lo que es local, en definitiva, es como lo que tú tengas conectado entre todos, entre sí, dentro de un mismo entorno o espacio, ya sea tu casa, una empresa, un galpón, y que el galpón están todos interconectados entre sí, y eso forma una LAN, una red local, ¿cierto? Luego pasamos al siguiente ejemplo, que es la WAN. Ya nos vamos a saltar la MAN porque está ejemplificado un poco más adelante. Y tenemos aquí la WAN. Y la WAN también es muy conocida y últimamente también es bastante más conocida tanto por los routers también, por los computadores, por internet, por los modems, ¿cierto? Y por las empresas distribuidoras de servicios de internet que también utilizan evidentemente este concepto. Para los que no lo tengan claro lo que es una WAN, así como nos había explicado Federador lo que es una LAN, la WAN es una área amplia, se le llama Wide Area Network, ¿ya? Es decir, es una red amplia. ¿Y por qué se le llama una red amplia? Si se fijan aquí, en definitiva, en este gráfico que aparece acá abajo, nos podemos dar cuenta que tenemos Pues, tres anillos externos y uno voy a interno. sacar el café sin filtro para que se vea. Ahí está. Ah, ya, yo no estoy viendo nada de eso. Yo veo Sí, mi es que le voy pantalla. a sacar le dejé el ticker, pero saqué el cuestión de café sin Perfecto. filtro para que lo vierais. Súper. Entonces aquí tenemos tres círculos externos, ¿cierto? Que convergen todos en un círculo interno. Cada círculo externo, en este caso, podría ser una LAN, ¿cierto? Una red local. Cada uno de estos círculos podríamos llamarles nodos,
son pequeños nodos o centros, núcleos, ¿cierto? Que tienen interconectados entre ellos mismos a varios computadores dentro de una red local. Entonces podríamos decir que tenemos 3 puntos con 3 redes locales por separado, y que estas 3 redes locales evidentemente tienen varios dispositivos conectados entre esa red local. Y luego lo que uno diría es como, bueno, si tenemos 3 círculos con diferentes LAN conectados con distintos dispositivos, ¿y qué pasa si de pronto nosotros queremos conectar entre estos 3 grandes nodos de dispositivos de LAN? Y entonces ahí es donde nosotros, a través de la Wide Area, nosotros podríamos interconectar estas áreas locales entre sí, para que entre todas, independiente de que localmente pueden compartir sus datos, si es que una área local quiere compartir otro dato con otra área local, tienen que pasar en este caso por una área mayor que las converja a ella. En este caso se usa la WAN para poder realizar... Entonces la WAN es como un coordinador de LAN, digamos, que es como un traductor de diferentes LAN. Sí, sí. De hecho LAN WAN, extendida. Sí, es un área extendida. La WAN, hoy en día, el concepto, o más que el concepto, como el cómo se entiende lo que es una WAN, es con el Internet. Y esto viene súper, en súper sencillas palabras, viene porque en definitiva cuando uno compra un módem o te van a instalar el Internet de la empresa o de las empresas que entregan servicios de Internet, y te ponen el módem o te ponen el router, el puerto a donde entra el Internet, cuando son router y tienen atrás los puertos de red de colores, el de color de amarillo, si son todos negros y hay uno amarillo, el de amarillo es el WAN, si son todos negros y hay uno azul, el de azul es el WAN, y además lo dice, es decir, tiene escrito atrás y dice cuál es o son, vamos a hablar algunas diferencias, pero el 90% de las veces el puerto WAN es 1. Es decir, bueno, lo estoy diciendo con el, pero en general en los routers, en los dispositivos de conexión de redes, hay un solo puerto de WAN que es de conexión a la área externa, y el área WAN es lo que nosotros llamamos Internet, porque en definitiva nosotros tenemos nuestra LAN, que son todos los puertos siguientes además del WAN, para interconectar nuestros dispositivos en la misma red interna, privada y local, en nuestra casa, por ejemplo. Pero para yo salir a Internet, no puedo salir sin conectarme a ella. Y la forma en que uno se conecta es a través de este puerto que se llama WAN. Y este puerto WAN es para conectarse a una red más amplia, más allá de mi área local. Y esa es el área de Internet. Y luego tenemos las redes PAN, que estas son bastante más conocidas, pero no es conocido la abreviatura, ¿ya? Pero en definitiva es una área personal. Es una red de área personal. Y se le llama personal porque en definitiva es cuando nosotros tenemos nuestro teléfono, y de nuestro teléfono se conecta al computador para entregar diferentes datos. Por ejemplo, pasa con los Apple, y ya saben, allá que me encanta mencionar la marca, pero es el ejemplo, y de los ejemplos que se me ocurrió es por lo menos hasta ahora, si alguien quiere aportar con el suyo, pero por lo menos hasta ahora creo que es el mejor ejemplo que se me ocurrió de un ejemplo de redes PAN. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro teléfono y lo conectamos vía Bluetooth a cualquier dispositivo, eso es una PAN. Porque el Bluetooth ya es un tipo de red que no abarca mucho, son personales porque son redes de corto alcance. Cortitos, sí. Bluetooth, dime. No, son cortitas y son muy lentas más encima. Son cortitas y son mucho más lentas que las redes Wi-Fi, ¿cierto? Porque las redes Wi-Fi utilizan otro tipo de tecnología, otro tipo de cobertura, otro tipo de señal, y por el tipo de señal, en definitiva, evidentemente transfieren mayor cantidad de datos en una cobertura mayor. Las PAN transfieren menor cantidad de datos en menor espacio o cobertura, pero son para redes mucho más cortas, mucho más pequeñas. Por ejemplo, el Apple Watch o los relojes inteligentes, cuando tienen el sistema de pago, ¿cierto?, en línea con el reloj,
con solamente acercar, ¿cierto?, el reloj al dispositivo que lee la señal. Eso A es la una TPE. la RFC, la NFC, la Near Field Sí, Communication. esa es la ¿cierto? NFC, es la tecnología que está en el teléfono, pero Sí. el aparato se llama TPE. El aparato de ese. Sí, la tecnología Terminal, port, no sé es cuánto. lo que vimos en la charla pasada, que es el RFID. Esa es la tecnología general de todas estas tecnologías que leen códigos o leen electromagnetismo de un código de bajos datos, pero puede ser un alcance, no es brutal. Imagínense que lo que hablábamos la charla anterior, el tag es basado en la tecnología RFID. Claro. Y tiene un sistema que arriba tiene el lector y ese lector está potenciado para que con la potencia proyecte un haz de electromagnetismo hacia enfrente de la carretera, y lo que hace es que justo esa área de electromagnetismo hace que el dispositivo TAC, adentro tiene una bobina y todo un sistema eléctrico que cuando pasa por esa área se electromagnetiza, genera electricidad suficiente, es muy pequeña, pero es suficiente para que ¿a cuánta distancia está? Está como a 5 metros, 6 metros de altura. 5 o 6 metros, no, un poco menos. En 5 o 6 metros tiene que generar tanto electromagnetismo para que esa pequeña bobina dentro se excite, entregue electricidad, y esa pequeña entrega de electricidad tiene que electrificar un pequeño chip que le entrega un código de ida, nada más. Es como, este es mi ID, este es mi identificador de mi tarjeta, de mi tag. Y ahora estoy pasando. Toman el ID del tag y lo convierten a la patente y lo asignan al root, y listo. Y dicen, pasó este auto a tal hora por tal pórtico, listo. Y el BIP es parte de ese código electromagnético que se produce, el BIP. El BIP, sí, el BIP es parte de la electrificación del tag. Un BIP que estás con las cuentas al día, 2 BIP que estás atrasado, y 3 BIP, claro. Preocúpate. 4 que lo tenéis malo. Y 4 pasa que está en mano, sí. 3 que está impago, ¿no? Sí, está atrasado. Sí. O estáis muy atrasado. Pero en definitiva, eso es una tecnología, en este caso, no sabría cómo definir el RFID, la verdad. Pero está claro primero que no es ni LAN ni WAN. Eso es lo primero. Yeah. La tecnología de RFID o la tecnología del tag no es ni WAN ni PAN. Yo la digo ni WAN ni LAN, pero yo la tendría a incorporar dentro de las PAN, porque son más personales. En este caso, el tag no es personal, por decirlo así, pero en cierta forma sí, porque es cuando uno en su auto va pasando por un específico lugar. Con ese aparatito, sí. Con ese aparatito para que te identifiquen y te cobren. Entonces, en definitiva, eso, y es pequeño, es verdaderamente pequeño, no tienes que estar encima de la barra, sino que solamente debajo a 6 metros de altura. Y lo que había mencionado en la charla anterior, que esto además se utiliza de forma industrial. Cuando uno hace cargamentos de millones, de decenas de cajas, y esas cajas traen millones de contenidos de productos internos, podría haber una caja de cartón con miles de cientos de cajas dentro, cada caja con su etiqueta RFID, y en la caja contenedora de cajas también con su etiqueta completa de RFID diciendo la cantidad de contenido, peso, valor, etcétera, y pasan por un pórtico gigantesco de puro RFID para hacer leído un camión completo. Entonces, por ejemplo, llega un cargamento con un container y pasan el container completo y la barra comienza a leer todo el contenido interno del container y queda todo inventariado. Listo, ya está. Sería, en vez de sacar cada caja, abrir cada caja para poder inventariar cada producto y todo, sí. Solo pasa. Sí, pasa bastante. Entonces, para dejar más o menos claro, estas 3 tipos de áreas que son las más utilizadas, las LAN, las WAN y las PAN. Las PAN son todas inalámbricas de corto alcance, como de radiofrecuencia, teléfonos inalámbricos, mouse inalámbricos, impresoras inalámbricas. La verdad es que yo no sé si las consideraría propiamente tal, porque si la impresora inalámbrica se conecta por LAN, vía inalámbricamente está dentro de la LAN.
Claro. Pero cuando la impresora, las más modernas, tienen un sistema que se llama Wi-Fi Direct, el Wi-Fi Direct ya está utilizando una red local, así que la vamos a dejar de lado. Pero hay otra tecnología que también, que nuevamente la mencionamos, la NFC, ¿cierto? Y cuando nosotros acercamos, por ejemplo, a un parlante o a una impresora nuestro teléfono, podemos pasarle a la impresora una imagen para que la imprima o al dispositivo de audio un archivo de audio para que la reproduzca. Tanto audífonos como parlantes inalámbricos, que hoy en día los más modernos, como los Apple AirPods, tienen este NFC que tú le pasas el teléfono encima, le pones o hay algunos que también son compatibles con Android, y hay de otras múltiples marcas que tienen este sistema NFC que tú pasas el teléfono cerca, le pones la canción y se transfiere la canción al parlante y comienza a sonar, y ya está. Entonces, para que queden claros ese tipo de redes. Y ahora vamos a comenzar a interiorizar recién, después de ver los tipos de redes, vamos a interiorizar en las redes inalámbricas. Díganme si de pronto hay alguna pregunta importante, relevante, o si tienen... comentarios de algunos... Ahí sí, puro comentario. ¿Sí? Sí. Ve nomás. ¿Comentarios bueno o malo? El H pasó a Solar, dijo que usa MAN. Después ¿Ya? Nicolás Velázquez habla de un poco de política ahí, que dice que la telefonía, el origen soviético de la telefonía móvil, lo desmontamos ¿Ya? la otra vez. Y después Sí. el Gamer Libertario dice que en retail ya hay varias empresas que toman inventario usando tecnología RFID. Sí, claro. La verdad es que, como yo les decía, la tecnología RFID creo que viene, de hecho no es que creo, viene de mucho antes del 2000, antes de los 90. Y increíble que habiendo pasado tanto tiempo y aún no se haya masificado tanto, siendo que para el control de inventario, entrada y Es salida buenísimo. de inventario es rapidísimo y efectivo. Y te ahorra costos, recursos, tiempo, Sí. personal, todo. Debe Ya. ser caro de implementar nomás. Yo creo que eso disuade Sí, un poco la los implementación, inversionistas. yo creo que hasta por ahí nomás. Sí, mira, hay muchas tiendas en internet, acá en Chile también. Evidentemente que no estamos hablando del lector industrial, pero sí estamos hablando de, por ejemplo, un lector RFID normal, lector de tarjetas. Por ejemplo, ustedes conocen este sistema de tarjetas de ingreso de personal o de ingreso de visita o ingresos de personas a los edificios que utilizan estas tarjetas de registro. Sí. Cuando uno es de una empresa, toma, esta es tu tarjeta, y esa es tu tarjeta. Esa tarjeta es una tarjeta RFID, y lo que tiene adentro es una membrana con una antena, y en el centro tiene un chip, y ese chip chiquitito, que se debe electrificar con nada, es decir, menos de, yo creo que una décima parte de un volt, te da un número, y ese número es tu identificador. Y con ese número se trabaja todo lo demás. Claro. Entonces, en los casos de los edificios empresariales o lo que ustedes quieran, que tienen estas tarjetitas, eso es una RFID. Y el dispositivo que uno acerca a la tarjeta es el lector RFID, y eso tiene un costo de entre 14 a 30 lucas. De verdad, no es caro. Y obviamente que cuando esto lo llevamos a industrial, ahí se nos van todos de las manos, pero bueno, son tecnologías aplicadas para entornos distintos, pues el entorno empresarial distinto al del personal, por ejemplo. Pero los lectores RFID se pueden hacer, y podemos hacer también sistemas de control de entrada y salida de personal, do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, de muy bajo costo, porque el lector RFID cuesta 14 lucas. Hay algunos que puedes encontrar hasta por 6 lucas, 7 lucas en China, por AliExpress, etc. La tarjeta debe costar 300, 200 pesos cada una. Y ojo, porque además cada RFID y cada tarjeta tiene un estándar de trabajo en una frecuencia específica. Entonces, ojo con el lector RFID y ojo con la tarjeta que compren, porque deben las dos estar sincronizadas a la misma frecuencia. Porque si el lector RFID lee a una frecuencia y la tarjeta emite a otra, no se van a encontrar, pero no
van a hablar lenguajes distintos, como en protocolos diferentes. Entonces, la tarjeta le va a entregar un número que el lector RFID no va a ser capaz de entender o no lo va a encontrar dentro de su lista. Pero en definitiva podemos hacer con Arduino proyectos de domótica, de control de lo que ustedes quieran. Podríamos hacer, se puede hacer hasta una pórtico, no pórtico, un portero automático, un portero automatizado con RFID, por ejemplo, poner una chapa que abra la puerta de la casa en la medida en que el lector RFID encuentre que se pasó la tarjeta RFID con el código X, o X códigos tienen acceso a X funciones o X acciones. Si entra X código, si se loguea a X código, haz esto. Si se loguea a este otro código, a esto otro, o para todos por igual, etc. Pero se puede hacer y es barato, como ya les dije, 14.000 pesos el lector, 300 pesos cada tarjeta, más el Arduino. Puedes tener un proyecto inicial para poder montar tú mismo y hacer las pruebas del lector RFID por alrededor de 50.000 pesos. Es decir, Arduino, cable, lector, tarjeta. Súper poco. Es súper poco, por lo menos para hacer el partido de proyecto. Y eso tú lo puedes poner en una empresa y después el Arduino tú lo puedes conectar por internet, vía Wi-Fi o vía red, y se pueden hacer programaciones para que se conecte a un servidor de web y mande los datos de los registros o de lo que ustedes quieran a una base de datos en internet, y en internet tú lees esa base de datos y muestras los datos de la forma en que tú quieras, y haces tu panel y puedes llevar el control del registro, quiénes salieron, quiénes entraron, y la programación que ustedes quieran ahí. Eso ya es parte de la creatividad de cada uno. Sí. ¿Ya? Bueno, así que saliendo un poquitito ahora de las redes PAN, vamos a avanzar a las redes inalámbricas en este caso. Y en este caso, en las redes inalámbricas, tenemos este formato de tipos de redes. Entonces, estamos mezclando los tipos de redes que vimos antes con ahora los tipos de redes inalámbricas. Y vamos a ver aquí que esto que a lo mejor han visto por algunas partes de internet, el 802.11 es un estándar ya para las redes inalámbricas. Ya. Que es buena, sí, es que hay varios ahora, hoy en día. Sí, claro, hay varias. En este caso, la más estándar y la más conocida por todos los mortales, porque la usan todos los computadores, en este caso, las redes locales, la IEEE 802.11. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva, vamos a interiorizar en la 802.11. Pero para que quede claro aquí, entre tipos de redes y el área de redes inalámbricas, se dividen por estos estándares, donde en las redes personales, ¿cierto? Tenemos el Bluetooth, y en este caso el Bluetooth utiliza un estándar que se le llama 802.15. La 802.11 son las redes inalámbricas, ¿cierto? Las Wi-Fi, o bueno, no quiero decir solamente Wi-Fi, pero sí. Luego tenemos las MAN, que no las quisimos mencionar antes aquí en esta diapositiva, donde tenemos las MAN, pero que en definitiva son las redes metropolitanas. Es decir, si tenemos una red personal de un alcance menor, ¿cierto? En este caso, este alcance, solo por el Bluetooth podemos tener un alcance de 5 metros, pero las áreas personales son menores a esto. Es decir, el NFC es relativamente corto, ¿cierto? Y la idea del Bluetooth no es que aumentar mucho más la cobertura, sino que aumentar también la velocidad, más que la cobertura, porque el Bluetooth se entiende de que es una red más personal que un Wi-Fi. Sí, pues está diseñada para eso de todas maneras. Claro. Incluso la 2.0. Sí. ¿Bluetooth 2.0? Hoy en día estamos en Bluetooth 5, por si acaso. 5.0. Sí, estamos bastante lejos. Sí, lo que pasa es que, bueno, con la 2.0 ya empezaron a validar los sistemas de pago. Esa fue la gran revolución entre la 1 y la 2.0. Sí,
Sí, sí, las distancias y las velocidades también mejoraron y no solamente eso, también la interconectividad entre diferentes dispositivos gracias a la 2 en adelante, hubo mayor compatibilidad con dispositivos también. Exacto, exacto. Sí, menores costos, el Bluetooth desde el 3 en adelante ya comenzaron a consumir muy poco los chips Bluetooth. Antes de verdad consumían bastante y la transferencia mensual, nada que ver, la velocidad de transferencia no era alta, pero desde las 2, 3 en adelante ya ha sido bastante digna y la cobertura es mucho más permanente, no tiene tantos altos y bajos. Bueno, es parte normal de toda tecnologización y evolución tecnológica, la verdad. Luego, bueno, teníamos las redes inalámbricas, las wireless LAN, que tienen este estándar 802.11. Luego tenemos las redes metropolitanas, ¿cierto? Que podríamos decir, por ejemplo, estos accesos metropolitanos, ¿cierto? Que están en las ciudades, cuando ustedes van a diferentes ciudades o van al centro de Santiago y tienen estas conexiones de redes gratuitas, sectoriales, para, no sé, para el centro de Santiago y tienen una red que se llama, no me acuerdo, hay otras redes en otros países que sí tienen esto como red Wi-Fi gratuito comunal público y en ese caso es lo que se referiría estas redes como metropolitanas. Bueno, también tenemos las RAN que son regionales y tenemos las White que escapan de lo metropolitano, de lo regional o incluso del mismo país, ¿cierto? Que es la gracia, de caso que nos podemos conectar más allá. Y de esto también tenemos aquí tecnologías que también son conocidas, que es la 3GPP, la Edge, y son todas basadas en GSM. Esto significa de que estas son redes inalámbricas que pasan por señal de teléfono. Es decir, estas son las famosas señales móviles. El 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. El GSM, GPRS, HSPA, HSPA+, el Edge, bueno, ya lo había mencionado, Sí. ¿cierto? Etcétera. Y vamos a después interiorizar también en estos estándares porque también, en especial en los estándares Wi-Fi, que también son los más comunes que nosotros veamos en diferentes dispositivos inalámbricos o en características inalámbricas, siempre se analizan y exponen las características de las redes del estándar 802.11, ya de las wireless LAN. Así que Sí. vamos a pasar de diapo. Aquí tenemos una pequeña ilustración, una pequeña imagen que nos muestra los años en que se fueron desarrollando las diferentes tecnologías de redes GSM. Las redes de conexión a Internet, ¿cierto? O una WAN, de forma inalámbrica y móvil. Porque son dos cosas distintas. Una cosa que sea inalámbrica, pero con un dispositivo estático, estacionario, un escritorio o un notebook. El notebook ya es portátil, pero un teléfono es mucho más portátil que un notebook y esas son las redes móviles. En este caso tenemos las redes 1G, ¿cierto? Los TACs, que es el nombre de la tecnología. Luego, cerca del año 90, se comenzó a desarrollar la señal 2G, que es la GSM. La GSM fue la más utilizada, por lo menos hasta aquí en Chile. Bueno, hasta el año 2000, yo creo que era bastante impresionante encontrar teléfonos en el año 2000 que tuvieran acceso a GSM. La verdad es que en el año 2000, el año 98 aquí había internet, pero no estaba desarrollado ni los sitios, ni el área empresarial, ni nada. Es decir, podría darles una cátedra de historia sobre el internet y sobre el internet aplicado en empresas en esos años. Y la verdad es que en ese entonces, desde los años 96, 98, cuando el internet ya se veía que iba a ser muy prometedor, aún habían un 80% del mercado empresarial que desconfiaba del internet y que no sabía lo que era y le daba miedo.
Y aún acá en Chile, en esos años, no estaba ni siquiera, no puedo decir ni siquiera masificado, es decir, tendría que ser algo muchísimo menos que eso, es decir, recién estaba accediendo de forma comercial al público el acceso a Internet a través de los cableados, ¿cierto?, de teléfono, el ADSL, el DSL, etc. Y en ese entonces existía la red GSM, la red GPRS y la red Edge, a pesar de que están puestos ahí en la misma línea, este tipo de redes no se desarrollaron hasta mucho más adelante, por lo menos aquí en Chile. Primero había que tener, y ahí hay varias cosas que se le llama factibilidad técnica, que uno que es más experto en el área tecnológica tiende a tener que tener precaución con este tipo de temas porque, claro, la factibilidad técnica es otro rollo. Primero tiene que haber red en el área donde tú vas a estar para poder utilizarla. Y segundo, tienes que tener un equipo que sea compatible y que pueda utilizar dicha red para poder aprovecharla. Porque si tenemos un mega teléfono, y pasa, y esto es un tema y por eso partimos desde atrás, pero es algo que siempre pasa y hoy más que antes, porque, por ejemplo, puede pasar de que hoy en día tú te compras un teléfono iPhone afuera, pero no te diste cuenta el teléfono iPhone que compraste, o te compraste un Android, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de red para el cual fue diseñado, puede que te sirva para tu red acá en Chile, o puede que no. Aquí, de hecho, tenemos una red que en general se ve poco, que se llama WSDMA. Y la red WSDMA no es tan compatible con la red GSM ni con los tipos de redes que nosotros utilizamos acá en Chile. Eran competencia. Sí, claro. Lo que pasa es que utilizan rangos de frecuencias distintos y son países, pocos países que tienen este tipo de regulación que utilizan este otro tipo de redes. Y los tipos de redes de datos, es decir, Internet, para los que no entiendan, WSDMA versus GSM, un teléfono que está hecho para una red no es compatible para la otra. Hoy en día pueden encontrar probablemente algunos dispositivos que sean retrocompatibles entre una y otra tecnología, pero en el general es que cuando uno busca un iPhone, y ustedes pueden buscar por internet, se van a encontrar con iPhones, modelos GSM, GPRS Edge, ¿cierto? Y otros modelos que son WDSMA, y son dos sistemas de antenas que funcionan a frecuencias distintas, y una no es compatible con la otra, y hay países que utilizan unas, y hay países que utilizan otras, y son también regulaciones que también tienen diferentes estándares, pero todas basadas en lo mismo, pero de diferente forma, y no son compatibles. Entonces, también puede pasar, por ejemplo, sale el Samsung Galaxy, ¿cierto? Compatible con red 5G, LTE, Plus y 5000, 3000, Motherfucker y todo lo que ustedes quieran. Y ustedes después llegan a Chile y ¿qué es lo que pasa? Tienen 4G. ¿Y qué le van a decir a la empresa? Oye, no me llega 5G, me mintieron. No, pues es porque efectivamente al país al que fuiste no está desarrollado la antena para el cual tu teléfono puede sacar provecho, y a ausencia de antena en el entorno en el que estás, utiliza lo que hay nomás. Entonces, ese es en el caso que sea compatible, pero falta de que agreguen antenas bajo esa tecnología. Y esto también puede ser a la inversa, es decir, donde uno trae un teléfono que es más tecnológico que las propias señales que hay acá, también puede pasar lo contrario, es decir, puede haber un país que tenga una tecnología muy bacán y que aún no hayan teléfonos que lleguen para poder aprovecharla. Y eso, bueno, eso en general respecto como a las redes móviles de las 2G. El GPRS y el Edge, yo lo vi por lo menos más desarrollado y masificado desde el año 2000, 2002 hasta el 2004, más o menos. 2004, 2006. Hasta por ahí ya GPRS y Edge. Inclusive hasta cuando salió el primer iPhone en el año 2007, ahí también aún existía el 2G, el GSM, el GPRS y el Edge. Y el 3G ya vino a incorporarse
alrededor de esos años, 2007-2008, que se comenzaron a poner las antenas. El 4G, acuérdense de que aquí en Chile, ¿cuándo fue más o menos? Como el año 2016, 2015. Un poco pasado, creo que fue por ahí por... Sí, 2015-2016, Pero sí. es relativamente temprano, es relativamente pronto, es decir, hace poco tiempo, mejor dicho. Sí, Es sí, relativamente de hace unos poco 5 tiempo. años, sí. El 5G, ¿cuánto lleva? Se lleva 2 años aquí en boga, en palabras, en la boca de la gente en Chile, Sí. entre las antenas, las pruebas, los teléfonos y todo lo que ustedes quieran, debe llevar no más de 2 años, Mm. ¿cierto? Es relativamente nueva. Entonces, estos son los tipos de redes móviles basadas en tecnología celular, para decirlo en un lenguaje un poco más claro, más básico. Bueno, pero en definitiva esos son como los lineamientos de los años. Las tecnologías GSM, GPRS, LEDGE, el WSMA, HSPA, HSPA+, el 4G y el 5G. ¿Ya? Entonces aquí tenemos también los nombres de generaciones, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, y los diferentes nombres o estándares que también están dentro de cada una de estas abreviaturas. Para que quede claro entre el 1G y el 5G y qué son y etc. Acá tenemos una pequeña tablita que encontré. Por desgracia no está el 5G. El 5G también se hace un salto bastante grande, pero ahí podemos dejarle la pega a alguien de nuestros oyentes, de telepensantes, Sí. para que busquen por ahí a alguien que pueda entregar el dato. Dice que en teoría el 4G descarga entre 100 a 1 gigabit, entre 100 megabits por segundo y 1 gigabit o 1000 megabits por segundo. El que pueda encontrar por ahí la transferencia de descarga y subida o solamente de descarga 5G sería genial para poder complementar aquí con este gráfico. Pero bueno, lo que nos vamos a fijar más que nada, bueno, a mano izquierda tenemos los nombres, ¿cierto? Que ya lo habíamos conversado, los 2G, bueno, en este caso tenemos el 2.5, son diferentes revisiones y versiones de las mismas señales. El 3G, después tenemos el 4G o pre-4G y el 4G ya implementado. Entonces lo que tenemos aquí es la velocidad de transferencia real, que es un promedio, y el otro es el teórico. El teórico siempre es más alto porque siempre es en la mejor de las condiciones, es decir, cuánto es lo máximo teórico que puede llegar. Condiciones óptimas. Exacto. Pero es todo óptimo, es decir, la mejor señal, con la mejor antena, con cero tráfico, cero personas conectadas a la antena. El servidor a donde nos conectamos desde la antena al otro servicio también tiene que ser buena, tiene que estar bien implementada, no tiene que haber cuellos de botella, no sé, y sigue, y suma y sigue, y con viento a favor, y día soleado, y con un gobierno de derecha, y tiene que suceder una cantidad X de casos y factores para que se cumpla este teórico. Por eso aquí en este caso este cuadro es súper bueno porque nos dice cuánto es lo real y cuánto es lo teórico. Y lo real es como es el promedio al final de cuentas. Y tenemos aquí de que el GPRS, el 2.5G, tenía una descarga de 114 kilobits por segundo. Para poder entender esto en medidas como habituales, para no llamarlo de otro modo, nosotros tenemos que tomar esta medida y dividirla por 8. Cuando hablamos de kilobits o cuando hablamos de bits, lo dividimos por 8 para que nos dé bytes. Entonces, si tenemos aquí 114, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2,5G, GPRS, 114 dividido en 5, nos daría, vamos a ver, 114. ¿No en 8? Dividido en 8, sí. 14.25. Significa de que con la tecnología del 2,5G, teóricamente, nosotros podíamos descargar a 14,25 kilobytes por segundo. Es decir, si tenemos una imagen tomada por un teléfono, un iPhone o un Android, y pesa 4 megas,
¿cierto? 4 megabytes. Significa que esos 4 megabytes en kilobytes son equivalentes a 4000. 4000 kilobytes es equivalente a 4 megabytes. Por ende, si tenemos los 4000 y lo dividiésemos por los 14.25 kilobytes por segundo, nos demoraríamos 280 segundos en descargar una imagen de 1 mega. Significa que nos demoraríamos 4 minutos y medio en descargar 1 mega. Más o menos. Wow. ¿Ya? O más. Exacto. Porque esto es, en el mejor de los casos, es el teórico. Ya, pero vamos a seguir jugando con el teórico. Y así, en definitiva, ustedes pueden sacar sus propios cálculos y nos damos cuenta, dentro de la red 3G, existía esta red UMTS, que pocos la vieron. Benjamín, Dime. esa es la época que estaba Napster y no bajaba música y dejaba el computador encendido en la noche bajando la música. Lo que pasa es que si hay una confusión ahí. Cuando tú hablas de Napster, te estás refiriendo, porque Napster no existía para teléfonos móviles. Aquí estamos hablando de redes móviles. Perdón. Pero si quieres vincularlo respecto a la velocidad de la tecnología móvil, respecto a la que teníamos en ese entonces por cable telefónico, sí, de hecho el cable telefónico utilizaba módem de 56 punto pico kilobits por segundo. Y la red 2,5 ya transfería al doble y un pueblito más. Entonces, sí, todo lo que es conexión telefónica por el cable telefónico de 4 cables, ojo, era de máximo 56 kilobits por segundo. Tenías que tener un módem o una tarjeta muy buena que te permitiera más, y además que la conexión te lo permitiera, pero eran sumamente inestables. Y luego, claro, salió el DSL, que te permitía 128 kilobits por segundo, el ADSL, que ya te permitía supuestamente 2 megabits por segundo, en otros países, no en Chile, evidentemente. En Chile debe haber sido máximo 500 kilobits por segundo, o 1 megabit por segundo nomás. Y después estaba la internet cableado y fibra óptica, etc. Entonces, en definitiva, con esto nos damos cuenta de las velocidades de transferencias teóricas y reales de diferentes tecnologías y los saltos y evoluciones que se van realizando. Si nos fijamos en la 2.5, teníamos 114 kilobits por segundo de descarga. En la 2.75 ya subió al más del doble. En la 3G, el mínimo teórico se mantuvo en el mismo máximo teórico de la revisión anterior, pero luego de esa, que esa fue la más próxima, luego de esa subió de 384 kilobits por segundo a 2 megabits por segundo, es decir, subió bastante, mucho más que el doble, y evidentemente mucho más que 4 veces, casi 4 veces y algo. Y luego de esos 2 megabits pasa a 3 megabits y después a 3,6, y de ese 3,6 del HSPA 3.6 pasa al HSPA 7.2, que viene el 7.2 y el 3.6 específicamente por la velocidad teórica de descarga que tienen. Entonces, pasamos de 2 megabits por segundo a 3.1, 3.6 y 7.2. Es decir, ya hubo ahí un salto bastante grande. Entonces, esto también ustedes lo pueden intentar reflejar con sus propias experiencias desde el momento en que comenzó a instaurarse el 3G hace muchísimos años atrás, en la época prehistórica. Claro, la primera revisión, la primera revisión, que puede haber sido un teléfono no muy bueno, tenía esta misma velocidad que la que se tenía desde el 2G, o lo que se le llama el 2.75G. Pero, claro, las versiones más modernas del 3G, evidentemente, ya lograron un cambio de transferencia mucho más importante, sí, muchísimo más importante. Luego ya en la pre-4G, que salió esta HSPA Plus y el LTE, el WiMAX también lo voy a dejar de lado, y el HSPA 14, también viene el 14. Es que ese el Plus fue clave para dar un boost de velocidad a la 4G, porque empezaba a laguear ciertas veces. Entonces,
Cuando, sí, Sí, lo que pasa es que este es el el pre-4G. LTE, Low Latency, sí. Sí, es el pre-4G cuando recién estaba siendo instaurado. Fíjense que aquí en el pre-4G dice que esto fue el año 2010, la segunda revisión en el LTE. Pero nosotros aquí tuvimos este pre-4G probablemente como en el 2012. Sí, el H Plus es el que dio como el paso siguiente, claro. Sí, Exacto. sí. Y sobre ese, bueno, el LTE tiene 100 megabits por segundo. Es decir, fíjense que subimos de 7.2 megabits por segundo del 3G a 100 megabits. Y en las versiones más nuevas, 56 megabits y 14 megabits. Claro. Es decir, probablemente en este caso del pre-4G, las versiones más modernas, como el HCPA y el HCPA 14, evidentemente transfería el doble que la mejor revisión del 3G, y el HCPA Plus transfirió ya ahí 14 a 56, son 4 veces. 14, 28, 56, sí, Sí, son 4 otra veces. vez. Sí. Y claro, 4 veces más de lo que ya era la anterior tecnología. Nuevamente, ahí el pre-4G, ya, pero con la última revisión, y este pre-4G, el HCPA 14, debe haber sido incorporado aquí el 2014, 2013, no antes, pero 2014 y 2015 como mucho. Y luego, finalmente, tenemos ya el 4G. En este caso, se hace la comparativa. Ojo, cuando dice en el pre-4G, WiMAX y LTE, es una comparativa. Bueno, el LTE no, en este caso es una comparativa de una tecnología mobile. Pero en el 4G también está este WiMAX 2, que también es para dispositivos móviles. Pero yo lo voy a dejar fuera porque, en definitiva, el WiMAX pasa a formar parte de otro tipo de estándar. Entonces, para mantenernos en los mismos estándares de chip con conexiones inalámbricas móviles, y no pasar a otro estándar como es el WiMAX, que utiliza otro estándar. Bajo el mismo estándar, entonces pasaríamos del pre-4G, que en el mejor de los casos teníamos 56 megabits por segundo, y pasábamos a 100 megabits por segundo en mobile, y en algunos casos 1 gigabit por segundo. El salto ahora del 4G al 5G también es muchísimo más monstruoso que lo que vimos anteriormente. Si tuvieran por ahí el dato, lo pudieran revisar en los comentarios para poder tenerlo en presente. Sí, a ver que alguien nos sople. No sé si hay alguien... A ver, vamos a... Mientras tanto, cabros, me quería aprovechar a despedir. Tengo cosas que hacer, son las 9. Tengo que irme. Oh. Así que... No, no se brother, vaya. Que no Benjamín, se vaya. un abrazo grande, que Dios los bendiga. Oye, sí, y que un viva la gusto, un libertad. gusto. Ya, Gracias, sí. Pancho. Un Gracias, abrazo. Pedro. Chao, chao. Que esté bien, un gusto. Chao, chao. ¿Hay alguien aquí? No, parece que nadie puso... No. Ya, vamos Bueno, a sí. buscar aquí. Dice que la tecnología 5G parte de velocidades de 50 megabits por sobre el gigabit. Sí. Es decir, hasta ahora en el 2019 se logró obtener una tasa, la tasa más alta fue de 1.8 gigabit. Es harto. Eso. Es harto, es bastante. Es decir, bueno, aquí tenemos 1 gigabit y esto dice que es sobre eso, pero bueno, va a haber que ver cuánto de lo que dice en papel efectivamente se cumple en la práctica, porque son dos cosas distintas. Yo no sé si estamos bien con el tiempo, te lo pregunto, Federador. Igual hay muchas cosas que nos quedan pendientes. Sí. Podemos darle unos 10 minutitos más, pues. Démosle, pasemos esto y el resto lo dejamos ya para la siguiente. Sí, para el próximo capítulo, sí. ¿Ya? Sí, porque es bastante. Y con esto vamos a cerrar. Esto viene a hacer un símil de las redes mobile, pero pasamos ahora a las redes inalámbricas
con router, es decir, es Wi-Fi. Esto es de acá, es red móvil. Entonces, vamos a mezclar esto que vimos acá y con esto que vimos aquí, más lo de las redes móviles, y ahora vamos a pasar a las redes Wi-Fi. Entonces, de las redes Wi-Fi nosotros habíamos visto que teníamos estos diferentes estándares, estos estándares que no son los mismos que vimos antes. Recuerden que aquí tenemos 802.20, 802.22, 802.16, 802.11 y 802.15. Nosotros nos vamos a enfocar en este caso en el 802.11. Y dentro del 802.11, si se fijan acá arriba, en los estándares de la IEEE, que es una entidad internacional para la estandarización de señales inalámbricas, tenemos toda esta línea, ¿qué? Tenemos toda esta línea de diferentes estándares, pero fíjense de que todos son 802.11. Y aquí es de donde viene, para los que tengan la duda, eso de los estándares A, B, G, N, AC, AX, viene de acá. Viene del estándar de la nomenclatura final de cuentas del 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC y 802.11AX. Tenemos aquí diferentes tecnologías. La primera, la que fue lanzada el 99, como dice en este gráfico, la 802.11A o estándar A, o como se le llama, Wi-Fi A. Y el Wi-Fi estándar A funciona a 5 GHz de frecuencia, ¿ya? Esa es la frecuencia que utiliza. ¿Se acuerdan de que antiguamente los teléfonos inalámbricos que uno tenía o podía tener, que podía comprar en el Easy, ¿cierto? En Sodimac, Home Center, y para tener un teléfono inalámbrico, utilizaban señal de radiofrecuencia, utilizando una señal de 2,4 GHz. Estamos hablando desde el año 2014, no, del año 2012, 2010 para atrás. Existía solamente para los mortales, solamente existía la de 2,4 GHz. ¿Y qué pasaba? Que habían algunos equipos Wi-Fi que al utilizar las señales inalámbricas en la misma frecuencia que los teléfonos inalámbricos generaban interferencia. Entonces, cuando uno se acercaba al Wi-Fi con el teléfono inalámbrico, comenzaba a sonar, se perdía la llamada, es un desastre. Podía pasar cualquier cosa, sí. Y eso es por la misma interrupción, la cercanía de diferentes señales inalámbricas en el mismo espectro de frecuencia. Entonces, de aquí en adelante, bueno, la 802.11a, o el estándar Wi-Fi A, que viene del año 99, no se vino a retomar. Imagínense que el año 99 ellos ya utilizaban ese estándar, la señal 5G, y la señal 5G no se vino a retomar hasta el estándar N, que ve el estándar que salió el 2009, es decir, 10 años después, lo que se había creado antes se volvió a reutilizar. Entre medio salió el estándar B y el estándar G, que fueron los dos estándares, en este caso, más conocidos y más compatibles y más utilizados por todos los dispositivos móviles. Fue la gran masificación de las redes inalámbricas Wi-Fi. El estándar B, que también fue introducido el año 99. El estándar G, que fue introducido el 2003, y me acuerdo perfectamente el estándar N, que fue introducido el año 2009. De hecho, quería hacer la anécdota con Apple. A pesar de que el año en que fue lanzado esta tecnología, el estándar N, el año 2009, quiero hacer una precisión respecto a este gráfico. Una cosa es cuando el año en que fue lanzado el estándar. Otra cosa es, o mejor dicho, cuando fue aprobado el estándar. Pero el estándar, cuando fue aprobado, no es lo mismo que cuando fue creado y fue puesto a prueba. Podemos decir en esto, en el estándar N, de hecho podemos hacer un pequeño recordatorio que con el estándar G,
podemos acordarnos cuando Steve Jobs lanzó los iBook, uno de los primeros notebooks en tener Wi-Fi, redes inalámbricas, y el tipo de red de estándar red inalámbrica que tenían era de esta, la BG. Claro. Pero no era solamente eso. Los notebook que luego lanzó, y para esto ahí de pronto Pancho puede compartirnos información sobre su arcaico computador, que ese fue de los primeros en tener este estándar N. El estándar N, que fue lanzado, o mejor dicho, aprobado el año 2009, fue puesto a prueba desde el año 2006 más o menos, 2006, 2007, que fue puesto a prueba. Se les llama draft, porque son versiones borrador, están en desarrollo. Y Apple en ese sentido ha sido siempre muy innovador y jugado. Y en ese sentido se la jugó por poner este chip inalámbrico, y aún el estándar no estaba aprobado, pero ellos estaban utilizando este borrador para poder probar qué tal funcionaban sus redes inalámbricas en estos dispositivos. Entonces, claro, dice que en este caso en el año 2009 el estándar N fue aprobado, pero fue puesto a prueba como borrador el estándar desde mucho antes. Y Apple fue uno de los primeros dispositivos, una de las primeras empresas en lanzar dispositivos de notebook para poder poner a prueba este nuevo estándar. El draft, para hacer la diferencia, el draft o el borrador, en este caso, llegaba hasta los 150 megabits por segundo. Luego, el estándar ya aprobado soportaba 300 megabits por segundo. Y los más nuevos, utilizando diferentes tecnologías, donde en este caso se le llama multibanda, es decir, utilizan ambas bandas para utilizarlos en el estándar 11N y llegar hasta tasas de transferencia de 600 megabits por segundo. Pero el borrador era de entre 150 hasta 300. Y en conjunto, en algunos casos, con algunos dispositivos Apple como los AirPods Express y los AirPods Extreme y los AirStation, podían mezclar ambas bandas, es decir, no solamente la banda de 2,4, sino que la de 2,4 más la de 5 GHz, para potenciarlas y obtener de ambas señales una mejor tasa de transferencia. Y bueno, finalmente tenemos el año 2014, que fue el estándar AC, cuando fue aprobado, masificado también. Podemos aquí decir de que Apple también desde ese mismo año, el año 2015, 2014, ya estaba utilizando esta tecnología, que también hace una diferencia aquí, no tan abismante, pero grande, entre 600 megabits por segundo teórico del estándar N, pasó al doble y un pelito más, 1.3 gigabits por segundo en el estándar AC. Y lo que sucede con los estándar Wi-Fi, en este caso los 802.11, es que se amplía la velocidad, es decir, mejora la velocidad, y también por lo general, más que solamente ampliarse las coberturas, se mejoran, por decir poco. Es decir, se mejoran las coberturas, que no es como decir, oh, sí, se me amplió 1 kilómetro la cobertura, no. Es decir, hay como... No, la calidad es mejor, sí. Sí, mejora el performance como de recepcionabilidad de la señal y de la emisión de la señal respecto al dispositivo que la emite, más que del área de la cobertura, que es como la antena, la potencia, la ganancia, el poder de difusión y todo. Y bueno, el estándar AC es relativamente de los más nuevos. Hoy en día aún hay notebooks que no la incluyen, porque claramente que les puede salir un poco más caro incluir este tipo de chip. Pero es una tecnología que nos permite transferir velocidades, datos a velocidades mucho más altas. Y bueno, del año 2014 al año 2019 salió el estándar AX. Si se fijan, bueno, en este caso el AX y el AC están basados en el A. Solamente que tienen, bueno, mucha más tecnología y otros agregados adicionales. Pero se mantiene esta dual band o banda dual. Pero la gran diferencia aquí es que la X
efectivamente logra un cambio drástico y sustancial, pasando de la tecnología anterior de 1.3 gigabits entre 10 a 12 gigabits por segundo. Es decir, alrededor de 10 veces, sino un poco más. Es decir, Muchísimo. muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy en día, solamente para terminar, la IEEE, que es la empresa la institución que se encarga a dar estos estándares, para simplificarle la vida o para no simplificársela a los mortales, para lo que nosotros ya veníamos, o la gente que le cuesta la tecnología, con lo mucho que le puede haber costado entender esto del ABGN, a C y a X, ahora se le ocurrió cambiar esa nomenclatura y decirle Wi-Fi 6, por ejemplo, al Wi-Fi AX. Wi-Fi 5 a la C, Wi-Fi 4 al N, etc. Lo vamos a asimilar mucho más en el futuro cercano que hoy hacia atrás. Pero desde ahora en adelante se van a llamar así para definir que un dispositivo móvil, notebook, teléfono, tableta o computador tenga un dispositivo que se pueda conectar a una red Wi-Fi 6, 5, 4, 3 o 2. Y ese va a definir en definitiva el estándar, y por el estándar se va a definir a la velocidad y a las frecuencias que va a poder trabajar. Filete. Qué Eso bueno, es todo. Benja. Sí, dejémoslo ahí. Vamos a continuar la próxima semana, el próximo martes. ¿Hay preguntas, consultas, aparte de algunos comentarios? Dejemos algunos minutitos para ver si alguien... Porque estaba bien completa la descripción, Benja. Muchas gracias. De nada, me quedé a la mitad, eso sí. Sí, no, pero es que por Me eso faltan la todas las idea, alámbricas. la idea es poder después ir completando. Sí, sí, para que se entienda bien, porque igual son temas bastante complejos. Yo aquí intenté no interiorizar mucho en las velocidades, pero al final de cuentas es lo que a todos les importa. Todo es más rápido para transferir más y descargar más rápido, etcétera. Entonces está como orientado a las velocidades. Claro. Avenida Libertaria dice WhatsApp, con signo de interrogación. No sé si se refiere si A hay la WhatsApp. aplicación o si está diciendo WhatsApp. No Claro, sé, sí. clarifícanos, Clarificar, Avenida. por favor, Avenida Libertaria, si quieres mi número para preguntar cosas, o estás preguntando WhatsApp cómo funciona, qué tecnología utilizará, o no sé. El gamer libertario vi que había contestado y había puesto varias cosas. Hay otros que dicen que van a ver el directo, pero sí, parece que no hay ninguna pregunta. Mm. Bueno, si Nicolás no hay, Velázquez dice sí, que no si no puede hay votar ninguna porque no pregunta, cacha. sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar hasta aquí. Eh, ¿Qué piensas tú? Y lo continuamos el próximo martes. Así Tuve es. que sacar la cámara porque mi internet estaba un poco guateando, así que saqué la cámara por si acaso, Sí, no hay problema. para el upstream. Si no, Hay una Benja, pregunta, muchísimas gracias. Dile, hay una pregunta, hay a una ver. pregunta, hay una pregunta. Dice el gamer libertario, buena, ¿hay mucha diferencia en el ping respecto a usar Wi-Fi o cableado directo al momento de jugar en línea? Depende. Depende, depende. Es la respuesta idónea para todo, pero efectivamente, no quiero ser discriminador, pero en general el que sabe más siempre va a decir depende, porque sabe más información por factores diferentes que puede diferir algo. No quiero decir que sean más inteligentes, pero se tiende a tener más conocimiento para decir depende de los diferentes factores. Por, Tales re- como, por por ejemplo, regla general, Benja, por regla general, todo lo que es cableado, normalmente, si son a igual sí, tecnología, todo lo que es cableado es más rápido y más estable que lo sí, inalámbrico. sí. Por regla general. Por regla general, para partir, el cableado siempre es más, es decir, y en esto podemos ser más tajantes, siempre es más estable el cable que el Wi-Fi. No sé si tú puedes sacar la presentación porque está titilando. A ver, Me déjame tratar. titila la...
A ver, Vamos vamos a dejarlo ahí. a cerrar aquí, ahí sí, súper. Ahí está. Ya, bacán. Bueno, ese es un tema. Sobre el ping, además del cableado, también importa, primero, el router o el dispositivo donde va conectado el cable de red y a donde va conectado al dispositivo del computador. Entonces, el router, modem o switch. Los otros dispositivos internos de redes, como otro router, otro switch, otros modem o otros implementos que estén intermediados entre ellos, también son dignos de ser analizados para saber a qué velocidad transfieren, a qué velocidad se conectan, etc. El cable, el tipo de cable, la categoría del cable, el estándar del cable, el largo del cable, la calidad del cable, de la funda y todo eso, también importa. El computador, es decir, o el dispositivo, el teléfono, iPad, tableta, computador, cámara, lo que sea, que haga ping o que tenga que hacer un ping, etcétera, que se tenga que conectar por internet vía una red o que se tenga que conectar a la red interna para dejar algo guardado en algún dispositivo vía red, también utilizan ping. El ping es mucho menor, pero sigue habiendo un ping interno, local. Y ahí cuando tenemos una mala red por un mal router, un mal cableado, cuellos de botella, malos dispositivos de mala calidad, con dispositivos como computadores, iPad, tabletas, notebook, teléfonos, que sean lentos o que haya alguna aplicación que la enlentezca, etcétera, va a hacer de que el ping sea bajo o alto. Si el servidor a donde nos estamos conectando, por ejemplo, estamos acá en Chile y nos queremos conectar al servidor de Fortnite, por ejemplo, de PUBG o de cualquier juego, por poner por lo general el ping, ¿cierto? Que es más genérico. El ping depende de la velocidad de internet que nosotros tengamos, de la velocidad de salida desde nuestro computador al internet, es decir, del computador al módem, pasando por entre medio de todos los dispositivos que hay en entre medio, firewall, cortafuegos, router, módem, switch, lo que ustedes quieran, etc. Luego, desde fuera de nuestra casa hasta Valparaíso, es decir, desde nuestra casa al centro, que es donde está la empresa, ¿cierto? O desde nuestra casa al primer nodo de la empresa, del nodo a la central de la empresa, de la central de la empresa a Santiago Centro, Valparaíso, Valparaíso, Estados Unidos o California, ¿cierto? Y desde ahí partimos recién hacia afuera de Chile. Quería decir que si el servidor que está en el otro lado es lento o tiene una mala conexión a internet o tiene alguno de estos implementos de redes también que esté fallando, el ping baja o sube. Entonces, si hay mucha diferencia respecto a usar Wi-Fi o cableado, depende. Si puedes usar una red Wi-Fi, pero puede ser una red Wi-Fi AC o AX con un muy buen router. El notebook puede estar, o los dispositivos móviles puede estar cercano, es decir, para hacer una red AC tiene que estar dentro de los 5 a 3 metros para aprovechar bien el AC. El AX mantienes esas mismas distancias, pero aumentas brutalmente la velocidad de transferencia. A mayor velocidades, a posibilidades de velocidades, y con los routers que tienen este tipo de tecnología, el Wi-Fi 6 y 5, el AC y el AX, en general son muy buenos, tienen muy buenos procesadores, los routers tienen procesadores, los routers tienen memoria RAM y tienen implementos y elementos electrónicos de mejor calidad o peor calidad que los hacen mejores o peores. Entonces, cuando nosotros compramos un router de 20 lucas, la verdad es que piensan de que esas 20 lucas de verdad las van a valer. Es decir, si se compran en vez de algo de 20, se compran algo de 60, 100 lucas, bueno, por algo vale eso, por algo cuesta eso, es decir, tendrá diferentes puertos interconectados entre ellos. Hay routers, bueno, y eso lo vamos a ver en la siguiente, que es la de las cableadas. Pero en definitiva, para dejar en claro, independiente de que las cableadas por lo general, por norma general, siempre son más estables y más rápidas, porque no hay tantos cuellos de botella o tantos factores externos, además de los que ya tiene el cableado, las redes inalámbricas de hoy, bien implementadas, pueden tener un ping también bajo, pero tiene que estar todo bien hecho. Y siempre dependes, al final de cuentas, del otro servidor al otro lado del mundo, al cual tú te conectas. Y que la velocidad de descarga tuya sea alta, internacional,
y que la subida del otro servidor al otro lado del mundo internacional también sea alta. Cuando todos esos factores que acabamos de hablar sean los propicios, vamos a tener un ping bajo. Eso es todo por hoy, chiquillos. Sí, no, sí, hay varias. Sí, bueno, lo que está ayudando para que los nodos estén mejor conectados, etcétera, es el cableado fibra óptica desde ya en tierra en cada país. Sí, sí. Y hay muchos cables, hay cada vez más cables submarinos que atraviesan el Atlántico, que atraviesan Sí. incluso algunos a lo largo del país en Chile. Hay varios que atraviesan océanos. Así es. Y lo que permite que las velocidades entre un servidor y otro sean mucho más rápidas. Claro. Sí, los cables de fibra óptica transoceánicos. Los transoceánicos. Y acá hay Sí. despliegue de más cables. Entonces, Sí, esto va. Dime. de hecho, nosotros tenemos una conexión desde Valpo directo a Estados Unidos, Sí, y estábamos en Latinoamérica intentando buscar desde Latinoamérica una salida a Internet, por decirlo así, pero no conectado directamente a Estados Unidos, sino que pasar a Japón, por ejemplo. sí. Chile-Japón, y ahí nos conectaremos una segunda vía de conexión a Internet, porque por ahora solamente dependemos de una. Y bueno, y los que tengan satelital ya está, pues, obvio. Sí. Bueno, de hecho, China lanzó un satélite con 6G Sí, para hacer las sí, pruebas. Entonces, bueno, sí, la cosa es que el futuro va a requerir cada vez más datos y cada vez más rápido. Y sí, pues, necesitan estabilidad, pues si la 5G se supone que tú ya puedes operar a alguien a distancia, en otro país. Y para eso necesitas tener una conexión muy rápida y muy estable. Estás sí. operando a alguien. Yo creería que inclusive el 4G también ya servía para eso. Lo que pasa es que depende qué es lo que estás transfiriendo, dónde está, cómo está hecha la infraestructura. A mí me encanta ver los diseños de infraestructura para encontrar cuellos de botella o inutilidades que atentan contra la optimización. Mm. También Sí, suele haber. mucho, mucho, sí. Sí, Es uno de los grandes problemas son los cuellos de botella. En todo circuito, incluso en un mismo computador, sí, po. como lo hemos conversado en otras veces. Aquí Codos, saludo a Codos, que no lo habíamos visto. Tiene una pregunta, saludos Sí. también. Dice, también hay que tener en cuenta uno de los factores más, el ruido, en caso de redes inalámbricas. El ruido no es el ruido acústico, sino que el ruido electromagnético, la cantidad de dispositivos que estén emitiendo señales electromagnéticas, tales como televisores, teléfonos, computadores, microondas, etcétera, ¿cierto? Todos emiten, y que entre todas las emisiones, entre todos los dispositivos, en todas sus frecuencias, que ojalá haya la menor cantidad de interferencia entre ellas. Entonces, cuando pongamos un Wi-Fi, un router, es ideal ponerlo lejos, donde no haya ningún otro dispositivo inalámbrico o electrónico, en un ambiente abierto, para que las señales electromagnéticas se logren expandir, ampliar, rebotar e ingresar en los espacios recónditos, y no partir de un espacio recóndito para que la multiplicación de las señales sea la menor, sino que en un espacio abierto para que la amplitud y la repetición o el rebote de las señales en las paredes o diferentes elementos sea la mayor. Hay otra pregunta del gamer libertario, pero yo creo que te la voy a dejar para la próxima semana, porque justo entre el cielo y la tierra, que pregunta, ¿el power line o el wifi? Entonces, está ahí Ah, entre el cable y el inalámbrico, y entre medio está el power line. sí, es que O el power line sí, yo pondría cableado, sí, pero separado del cableado porque es un cableado distinto. sí. Pero Sí, hay que yo ver sí, tú, preferentemente, depende, si me vaya a poner un Wi-Fi a X, prefiero el a X. Por comodidad, porque vaya a tener dispositivos móviles siempre. Si es para algo muy puntual, depende. Yo en mi casa utilizo PLC, utilizo Powerline,
y tengo algunos dispositivos conectados, solamente lo esencial y lo justo y necesario por motivos específicos, porque si lo puedo cablear, lo cableo. Si no puedo cablearlo y me da lata cablearlo y me queda muy lejos y de verdad hay algo que me lo imposibilita, voy y busco un Powerline. Y si para lo que necesito conectar necesito alta velocidad de Powerline, busco el mejor Powerline que sea de 1 gigabit, 2 gigabit por segundo por cableado eléctrico, pero ya lo vamos a ver, porque hay otros que transfieren a 200 megabits por segundo, entonces son para conectar por cable eléctrico, pero solo para entregarle internet y que sea de de alta latencia, que no importe mucho la velocidad de transferencia. Pero cuando necesitáis hacer algo que de verdad necesitáis transferencia y necesitáis también pasar por el cableado eléctrico utilizando un Powerline, ahí también resulta lo mismo que decía Codos, también hay ruido. Y en este caso el ruido del Powerline no es un ruido electromagnético en el ambiente, sino que es un ruido electromagnético en el cable. ¿Cuánto ruido puede haber en tu central eléctrica? Me refiero a central eléctrica no como generadora, en tu panel, donde están todos los automáticos y reciben todas las señales y todo eso, eso tiene una frecuencia y genera una interferencia. Y cuando llega el Powerline con el internet y el Powerline tiene que separar la red eléctrica del internet, comienza a recibir interferencias por las mismas, no sé, refrigeradores, televisores, microondas, Cualquier ruido. Cualquier ruido eléctrico que esté conectado va a hacer de que la señal baje. Y de hecho por eso también se utiliza harto esta sectorización eléctrica en las casas que utilizan diferentes automáticos, ¿cierto? Estos switches especiales. El ideal es que el Powerline no se conecte en una zapatilla, tiene que ir conectado directamente a un enchufe, y ese enchufe ojalá que no sean 3, sea 1, para que vaya solo, para que no tenga más interferencia de la que ya se va a encontrar en el resto del camino del cableado eléctrico, y ojalá que el Powerline donde tú lo conectes sea en el mismo sector, porque recuerden que tenemos el sector de cocina, de baño, etcétera, etcétera, y de pronto los sectores entre sí no están interconectados, entonces donde tú conectas el Powerline en la cocina, de pronto no la vas a poder recoger en la pieza principal, porque son áreas separadas que no se interconectan. Entonces hay que también tener ojo con el Powerline donde uno quiere sacar el internet para dejarlo dentro de la red eléctrica y de dónde lo vas a sacar, porque tienen que estar en el mismo circuito. Exacto, exactamente. Bueno, ese es el Powerline, bueno, pero es una buena solución para no tener que cablear esto. Es una buena solución. Es una muy buena solución, es muy antigua, es decir, por lo menos yo la vengo escuchando como decías tú y gracias por el aporte de como Entel Wheel, cuando Entel recién traía como el Wi-Fi por ADSL y todo eso, un poquitito después de haber sido como 2003, 2004, 2005 máximo, ya existían los PLC y fue una tecnología increíblemente innovadora y que nadie pescó. Esa es como la verdad, porque hoy en día sigue existiendo y hay tantas problemáticas que serían solucionadas con los PLC, pero la gente no los conoce. Sí, yo alcancé a tener Entel Wii, yo tuve. Sí, era como el forro, era muy malo. Era muy malo, sí, era muy malo. Un compañero de colegio la tenía y de verdad era pésimo. Lo que pasa es que donde yo vivía, en la época que Telefónica Manquehue, no era GTD Manquehue, había solo Telefónica Manquehue y todo el mundo tenía BTR coaxial que volaba para la época. Sí, para la época. Y nosotros teníamos RDSI como máxima velocidad. Entonces, después tiraron ADSL, pero al principio estaba RDSI. No, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Napster, te preguntaba cuál era la velocidad de conexión. Uno tristemente venía así como fax, modem fax, 56 kilos. 56 kilos era los modem más rápidos. Habían otras tecnologías dentro del Napster, otras con velocidades de conexión que para uno eran totalmente extrañas. Aparecía el DSL, ADSL, VDSL, T1, T5, y eran como 5 megabits de transferencia, y era como, ¿qué onda estas velocidades? ¿Y dónde se implementan estas cosas? Y claro, en ese entonces, probablemente empresarialmente habían ese tipo de conexiones, esas velocidades, pero para el consumo general, debe haber sido ADSL como mucho. Y
Y por último, para cerrar, Benja, no sé si te acordás que hubo una época, como de los años 2000, donde ChileSat, ¿Ya? acuérdate de ChileSat, Sí. sacó una, porque te acordás que tenías que conectar con el modem y salía, pagáis por minuto. Sí. ChileSat fue el primero en tirar Con la línea. una conexión ilimitada. Por modem normal, pero ilimitado, compadre. Buena. Sí, sí. Es que lejos eso fue el futuro, pero bueno, hasta el día de hoy seguimos exactamente igual. Claro, de ahí no Sí, hemos salido. Obviamente sí, que esta sí, conexión que se tenía no era ADSL ni nada, era modem normal, pero por sí, lo menos era no tenía ilimitado, límite. compadre. No tenías que estar Sí. contando los minutos de cuánto te conectabas, etcétera, etcétera, Es que porque, habían algunos planes de algunas empresas que eran así, que eran por onda, paga lo que usas. Y al final utilizabas ahí todo el mes y hasta luego tu billetera, pues, sí, po, chao. Era mejor haber contratado una empresa más lenta, pero que te da libertad todo el mes de gastar lo que quisieras ahí. claro. Pero en esa época ChileSat no tenía acuerdo tenía solo acuerdo con CTC, Telefónica Perfecto. de la época, y no tenía acuerdo con lo que era Telefónica Manquehue. Sí, Por lo tanto, no podíais o tenéis Telefónica Manquehue o te teníais que tener una SL o la Wii de Entel, po. sí. La Will, que yo me acuerdo que era muy malo que tenía mi compañero. El programa de Windows era pésimo. Sí, era muy malo. Era muy malo, se demoraba mucho en cargar y Sí, parece que seguía teniendo el problema de que si te llamaban se caía. sí, no era malo, El era ADSL, malo. para que no quede duda, el puerto sigue siendo el RJ11, que se le Sí, llama, es el puerto de teléfono. Pero ojo, porque hay una diferencia y los que quieran se pueden dar cuenta. El cable de teléfono, totalmente habitual, tiene 4 cables y el ADSL ya trae 6. Por eso que podía transferir más velocidad. sí, 6 pares. Cuando tú, sí, sí, exactamente. Son tres pares. Seis Tres pares. pares, tres pares, Tres tres pares. pares, tres pares, tres pares. Sí, Sí. cuando Todo eso. tú, sí, sí. Bueno, ahora en Madrid, por ejemplo, en mi casa en Madrid, tengo cable de fibra óptica y que llega hasta el módem directo, la fibra óptica. Sí, pues. Claro. Y es como una lucecita, o sea, para que el Es técnico un cuando lo haz de instaló, luz. es un haz de luz, exactamente. Sí. Un haz de Y luz que transfiere datos. entonces llegaba la fibra a la base del edificio y de Perfecto. la base del edificio tenía ahí como una Un especie de switch, convertidor. Sí. claro. Y en la base del edificio tenía una especie de switch y la fibra subía por el edificio y te conectando a través de este haz de luz. Entonces, para ir determinando de dónde salía tu haz de luz, él ponía una especie de linternita que Ujú. tiraba esta Sí. luz por la fibra y después bajaba, veía dónde estaba esta cajita y ahí Y sí. sabía al tiro Claro. de todas las hebras, la que emitía luz era la indicada. Porque lo que pasa muchas veces, y con esto cerramos, Dale, dale. Sí. es que llega fibra hasta la casa, pero después la casa es cableado es cobre, po. Entonces se te hace un Depende. cuello de botella, po. Depende de la empresa, sí. Antiguamente, BTR fue uno de los primeros en incorporar esta como fibra hasta tu casa. Literalmente era hasta tu casa, porque literalmente la fibra llegaba hasta arriba del cableado eléctrico y ahí ponían el transformador que transformaba de fibra a coaxial. Un Claro. coaxial que el cobre era un pelito más grueso, el diámetro del filamento era un poquito más grueso ese cable que venía de Mm, fibra del tendido eléctrico hasta la casa. claro, Y ese cable llegaba al módem y desde el módem partían diferentes coaxiales más delgados, pero el que llegaba ahí era más grueso. Y eso era como fibra a tu casa, pero no era fibra, lo que hoy no, en día de verdad se llama fibra en tu casa, que es el FFHH, que mm, es fibra hasta el módem. Y del claro, módem, tú de ahí sales con cable reto, con wifi, con lo que tú quieras, pero una cosa es de fibra a coaxial y de coaxial al módem, y otra cosa es de fibra al módem directo, y de ahí en adelante tú jugáis lo que queréis. Y ahí tenéis muchísima más estabilidad. Pese a que el fibra coaxial que hizo BTR era bastante bueno y bueno, se ahorraron también costos, pero era bastante rápido, ¿ah? Ojo. Y solamente además para dejar las anécdotas, dos anécdotas. Una,
No sé si se acuerdan de un proyecto de Google, de unos globos aerostáticos, por decirlo menos, Sí, que entregaban internet. Murió el sí. proyecto. No, ¿Por no, qué? no pudo ser. Ah, qué lata, qué pena que no Problema, funcionó. Es que logísticamente es difícil, po. sí, ¿no? Y fueron problemas económicos y facilidades técnicas y cosas así. Pero Eh, bueno, sí, en pues y todo otra, caso, dale, dime. perdona, No, dale, perdona, dale, dale, Benja. dale. En todo caso, una vez que llega la fibra a tu módem, al momento que tiras un LAN, un RJ45, Sí, ya se te hace un cuello de botella, po, al tiro. sí, pues, claro. O sea, tendría que ser fibra al computador directamente, Y aún así dependería. de la Porque tarjeta. todo esto, sí, sí. Yo lo vengo entendiendo mucho desde el lado del Internet, de la informática, de la transferencia de datos y la velocidad. Cuando hablamos de mi tarjeta de video externa conectada a esta caja externa, conectado por cable Thunderbolt 3, ¿cierto? Conectado al Mac, etcétera. Todo eso yo lo puedo mencionar así, suena súper simple, pero cuando uno quiere interiorizar en las velocidades, comienzas a darte cuenta realmente en los diseños de arquitectura informática dónde están los cuellos de botella. Entonces tú decís, tengo una tarjeta, esta tarjeta es capaz de entregar tanta transferencia de datos bajo Mm. este estándar. Compro la caja con ese estándar, pero esa caja se conecta a través de un puerto que es un cable que se conecta al computador. La tarjeta transfiere, no sé, pues 480 gigabits por segundo. El cable transfiere 40, es decir, 10 veces menos. Ya tienes un cuello de botella. Mm. Entonces, ¿cachai? Te comienzas a encontrar, cuando tú comienzas a analizar cosas así, puedes ir a, no sé, me pasa con clientes, voy a oficina de clientes y me dicen, oye, sabes que el internet está súper malo. Ya, primero, factura en mano, ¿qué plan tienes contratado? ¿Dónde está el módem? ¿Cómo está conectado? ¿Qué cable estás utilizando? ¿Qué certificación tienen los cables? ¿A dónde están los switches? ¿A dónde están los modems? Y tengo que hacer un diagrama mental, por último, de cómo está interconectado todo para saber dónde están las fallas de cuellos de botella, que es lo primero. Si quisieras pensar en la analogía de, ok, metamos la fibra óptica directamente al computador, tienes que tener un computador que tenga un procesador capaz de procesar toda esa señal, con Claro, un disco que sea capaz de almacenar a la velocidad que estás intentando transferir. sí. Entonces, tienes una cantidad de otros factores. Por ejemplo, si quieres poner una fibra óptica de 1 gigabit por segundo, ya una cosa así como en Singapur, ¿cierto? Ujú. Conectado directamente a tu computador, tienes que tener, por ejemplo, si vas a descargar a 1 gigabit por segundo, ¿cierto? Es decir, son como eh, mucha información por segundo. Tienes que tener un disco o un almacenamiento que Que soporte ese. te, Mm. que te soporte grabar o escribir a esa velocidad. Bueno, ese SSD dio esa posibilidad. Sí, pues. Sí, Sí. los Sí, ayudó. Hoy en día ya existen, además de los discos, las tarjetas, los NVMe que transfieren, en mucho vez más de rápido. 500 megabits por segundo, transfieren a 4000, 6000. Claro, Sí. con esas tarjetitas ya tú Ya ganas muchísimo. puedes, sí, ya Sí. puedes comenzar a jugar así pensando. Pero la próxima charla, para que no se la pierdan, vamos a hablar de todo lo que es cableado. Y entre eso vamos a hablar de fibra óptica, vamos a hablar de algunas tecnologías además especiales de fibra óptica, como el InfiniBand, que transfiere a sobre 100 gigabits por segundo. Es decir, son Sí. para redes, servidores empresariales gigantescas para transferir Y además información. dentro de los cables LAN existen varias generaciones. Está el 6, está el 5, Sí, o sea, hay eso varias también lo vamos a mencionar, que son las sí, categorías y las estándares de los categorías. cables. Sí, Exacto. Entonces ahí no se lo pierdan. Próxima semana, aunque estén algunos por ahí, supe por ahí, algunos van a estar en vacaciones, aunque algunos estén en vacaciones, por favor no se lo pierdan el capítulo para que le contemos esto. Así que les mando un gran abrazo. Gracias, Benja, por de tu nada, a ti, senador, un gusto, que estén preparación. súper bien. Bueno, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y donar o bájense el CryptoTab y si se lo bajan, minen, porque no sirve nada bajárselo, sino que no, ahí no ganamos nada, sino. Y si no, vamos a empezar a poner el link de criptomonedas si quieren donar en Ethereum, en Litecoin, en Bitcoin, en Polkadot, el que quieran. Todo También tipo de pues donación válido. sirve. Exactamente. Así que
Un gran abrazo, que estén muy bien, que Dios los bendiga y que viva la libertad. Así es. Un gusto, muchas gracias a todos, chiquillos. GG. Que estén bien. Good game. Ya, que estén bien. Chao, gracias a ustedes. Chao a todos. Chao. Chao, chicos.